las 10:01, yo creo que por respeto a los que ingresaron de manera puntual y como costumbre de nuestra firma, vamos a dar inicio a este webinar del día 2 de abril de 2020. Antes que nada, quiero presentarles a mi socio, Eliel Amaya, quien junto conmigo va a estar llevando a cabo este webinar. La firma internacional Baker Tilly ha puesto a disposición de sus clientes y pues el público en general. Primero, ¿cómo estás, socio Eliel Amaya? Buen día, ¿qué me cuentas? ¿Todo listo? Todo listo, Pedro, muchas gracias. Aquí, pues, experimentando este tipo de eventos que creo que, pues, además de ser, pues, la moda, nos permiten también una forma diferente de acercarnos con especialistas, empresarios, con público en general. Gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te trata esta cuarentena? Encerraditos lo más que se puede todos y hacer caso de las indicaciones para que esto pase rápido y afecte lo menos posible. No, los mexicanos somos muy, no pasa nada, no pasa nada. Ahí andamos todos por afuera y la sana distancia y todo esto. Así es que hacer caso es la primera recomendación. Pues muy buenos días a todos nuestros asistentes. Vemos que ya tenemos 53 ingresos. También quiero agradecer a Danae Aguilar y Alberto Madrigal, quienes están haciendo apoyo logístico, informático y de todo el soporte administrativo que se requiere para hacer de manera exitosa un webinar, y que Baker Tilly está comprometido con este servicio, que también debe de ser un servicio de calidad. Entonces, hemos hecho esfuerzos importantes para que esto mejore y sea lo más amable y lo más rentable para ustedes. Hay reglas de urbanidad siempre en una reunión virtual, en un webinar, que es este el caso. Les vamos a agradecer a todos mantener sus micrófonos apagados. La vía de comunicación será el chat. Ahí tanto Danae como Alberto nos están haciendo favor de vigilar qué es lo que se coloca en el chat para poder contestarlas. Y yo les propondría que conforme vayan saliendo los temas, tengamos interacción directa para hacerlo más ameno, ¿no? Que sea un monólogo. Coloquen sus dudas en el chat. Danae y Alberto, yo les pediría que tanto a Eliel y a mí nos interrumpan si ven que hay algo que está interesante resolver en ese momento, y nosotros interrumpimos lo que estemos comentando, ¿no? Para poder hacer eficiente el tiempo y que se sientan que estamos considerando sus participaciones. Bien, pues primero que nada, recordarles, Baker Tilly México es parte de una red mundial, es una firma mundial. Tenemos en México 19 oficinas, tenemos cerca de 1,000 colaboradores en toda la República. Evidentemente nuestras oficinas en este momento están cerradas a la atención al público, pero nuestra atención remota sigue siendo la misma. De hecho, el expertise de la firma es muy fuerte en esta materia de atención y desarrollo de negocios de manera remota, al ser una firma global y tener nosotros más de 700 oficinas a lo largo del mundo en más de 140 países. Se vuelve mandatorio el que tengamos este tipo de herramientas a disposición de nuestros clientes. Entonces, quizá luego no lo habíamos hecho mucho entre nosotros, ¿verdad, socio? Pero más bien el desarrollo y el conectarnos con nuestros clientes, ya sea por teléfono, por Webex, por Zoom, pues es una costumbre que sí existe. Y entonces, bueno, ahora lo estamos poniendo a disposición de nuestros socios. Entonces, les decía, la firma cuenta con más de 37,000 elementos en todo el mundo, más de 140 países cuentan con nuestra presencia, y los servicios que ofrecemos son en materia de contabilidad, auditoría, servicios legales, precios de transferencia, impuestos, evidentemente también comercio exterior, y gobierno corporativo, consultoría. Por ahí nos está viendo y escuchando nuestro socio líder de consultoría, nuestro querido John Miller. Saludos, John, que fue, por cierto,
su idea el tener este servicio para nuestros clientes y potenciales clientes, los webinars. Él hizo la primera el martes pasado. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, y habiendo establecido las reglas, a mí siempre me parece que es relevante tener un contexto de dónde nos encontramos para poder tener información, analizar información y con la misma poder tomar decisiones correctas en el ámbito de nuestra actividad, de nuestra prestación de servicios, del desarrollo de nuestros negocios. Y bueno, pues hoy amanecemos con datos como los siguientes. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, hace ajustes en sus indicadores y predicciones económicas y manifiesta que el superávit primario, que estaba calculado en 0.7% para el ejercicio 2020, está yendo a la baja a 0.4%, lo que por supuesto va a implicar que haya que contratar deuda, y esa deuda se calcula que ande por ahí de los 85,000 millones de dólares, perdón, de pesos, y evidentemente esto presionará otro tipo de indicadores económicos, ¿no? Esto, bueno, pues se está plasmando, lo pueden encontrar en los precriterios de política económica que se presentaron ya al Congreso de la Unión y que empiezan a formar parte de la radiografía o el dibujo de pronóstico que se pretende para el 2020 y para el 2021, ¿no? También hacen un ajuste de la proyección económica, del crecimiento económico para el año 2020 y lo están ajustando a entre menos 3.9 y 0.1. Repito, menos 3.9% y 0.1% de crecimiento, lo que pues está muy distante de ser el positivo optimista 2% que se había calculado al inicio del ejercicio. También nos despertamos con un dólar a 24.35 pesos. Nos levantamos con una bolsa que perdió ayer menos 2.5% de su valor en el índice de precios y cotizaciones, con un barril de petróleo a 60.61 dólares. Recordemos que la proyección económica en el paquete estaba que anduviera por ahí de los 47 dólares, entonces pues eso es más de 4 veces más abajo. Como ya les decía yo, el PIB pues menos 3.5% para el 2020. Y bueno, pues con el origen de la situación o de la crisis económica, que es la epidemia, que mucho de eso vamos a tener que platicar, el impacto que está causando, y que hoy reporta ya 37 fallecidos, 7,000 casos más o menos desechados, perdón, 1,380 confirmados, y todavía andamos por ahí de los 4,000 casos sospechosos de estar infectados por el coronavirus. Bueno, yo insisto, para poder tomar decisiones adecuadas siempre hay que estar en el contexto en donde se está uno desarrollando. Por eso era importante que hiciéramos esta rápida revisión de con qué estamos despertándonos hoy en materia de indicadores económicos. Durante el día iremos viendo cómo se comportan, y esta información analizada correctamente nos permite tomar decisiones y acertadas en el desarrollo de nuestros negocios. En Baker Tilly estuvimos pensando constantemente cómo ofrecer este tipo de servicio gratuito para mantener esta información a la mano, tener un poco de análisis al respecto. Pero decíamos un poco, mi socio Eliel Amaya y yo hace un rato, de que la presentación que hemos estado haciendo para este webinar ha tenido que irse modificando de manera constante, porque el flujo de información y el flujo de disposiciones jurídicas que han estado fluyendo en los últimos 15 días ha sido de diarios oficiales matutinos y vespertinos, inclusive de fin de semana, acompañados con sus correspondientes acuerdos, circulares, lineamientos, presentaciones de PDF y publicaciones hasta de Twitter y comentarios, ¿no? Entonces,
evidentemente vamos a tener que continuar con el dinamismo de informarlos y de analizar esta información de manera puntual para ir viendo cómo impacta en el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras, que es el tema de nuestro webinar del día de hoy. Que aprovecharía yo para regresarle el micrófono a mi socio Eliel Amaya para que nos dé un poco de contexto sobre ya estos dos tópicos en específico y empezar a recibir sus dudas y comentarios. Te regreso el micrófono, socio. Muchas gracias, Pedro. Danae, si nos apoyas, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y esto, bueno, pues con el propósito también de que ustedes vayan digiriendo el material, hicimos esta presentación con los temas de referencia que vamos a estar platicando. Pero sin duda, como bien apunta Pedro, pues es material que se está actualizando prácticamente 2 veces al día. Lo que habíamos visto en el pasado muy poco, ahora se ha vuelto una constante. Tenemos a funcionarios y secretarios de Estado informando qué va a suceder y acto seguido se hace la publicación en el Diario Oficial. Bueno, pues es el contexto normal en una situación como la que estamos viviendo. Y este contexto nos lleva pues también a reflexionar sobre el impacto que va a tener la serie de modificaciones para ajustar al país, para engrasar la maquinaria que se requiere para hacer frente a una pandemia. Y ya lo vemos actualmente, el impacto pues nos ha llevado a retrasar embarques en la aduana, a elevar el tiempo que estamos disponiendo para hacer revisiones, para precisar temas muy puntuales de salud. Sin duda el impacto va a ser muy grande y lo estaremos midiendo en unos meses más, si no es que hasta el año que entra. Pero bueno, por el momento, lo que sí podemos denotar es la caída en la actividad económica que va a tener a consecuencia, pues, de las medidas que se han tomado. Y para poder identificar cómo ha sido esta línea del tiempo, les preparamos la siguiente lámina que me gustaría, Pedro, comenzaras platicando, pues, la parte de inicio. Claro que sí, socio. Bueno, pues todo esto ¿dónde detona? Detona en aquellas noticias que empezamos a ver como muy ajenas y lejanas en diciembre del año pasado, donde oíamos de una ciudad llamada Wuhan, donde empezó una epidemia, no sabíamos de qué, de repente se hablaba del SARS, de si los animales, que lo que comen nuestros hermanos chinos es lo que genera los virus. Bueno, empieza todo esto, pero se vuelve la cosa seria, pues el 11 de marzo, en donde hay una declaración formal de emergencia por parte de la Organización Mundial de Salud y eso pues evidentemente prende las alarmas de todo mundo. Y en nuestro caso se presenta el 27 de febrero el primer enfermo del virus y empieza a haber pues toda la especulación. No estamos aquí nosotros para hacer juicios de valor y las autoridades han actuado de X o Y manera, simplemente estamos comentando y analizando lo que hay. Nosotros en la firma estamos acostumbrados a trabajar con lo que hay y lo que hay pues es desde el 20 de marzo los primeros temas de ajuste en la Secretaría de Economía para poder mantener la operación de los trámites de comercio, perdón, de los trámites de comercio exterior de manera remota y empieza a haber pues ya una reflexión seria de que va a haber una afectación en una actividad que ahorita vamos a comentar derivado del Diario Oficial, en donde del 31 de marzo de antier, donde se clasifican cuáles son las actividades esenciales y por exclusión las no esenciales, en donde claramente si ustedes leen la fracción segunda del artículo primero, sus 5 incisos, pues el comercio exterior es una actividad logística esencial para la economía. Entonces, si nos vamos al extremo, nosotros que auxiliamos al comercio exterior, también pudiéramos de alguna manera considerarnos una actividad esencial, ¿no? Pero vamos a pasar a eso un poco más adelante. De ahí empezamos a contar con instrumentos legales que se detonan a partir del 23 de marzo, en que se hace la primera reunión y acuerdo del Consejo de Salubridad General,
por medio del cual se reconoce que existe una enfermedad epidémica que se llama SARS-CoV-2, o como se comente, no sé si ese es el término, que todo el mundo conocemos como COVID o coronavirus. Y por lo tanto esto dispara, los que somos abogados sabemos claramente que el Consejo de Salubridad General es una autoridad emergente que se convierte en la máxima autoridad en el país cuando se declara una contingencia o emergencia. Ahora también tenemos esa controversia que creo que la secretaria del Trabajo ayer medio resolvió de manera no jurídica, pero sí política, en donde ya resultó que la emergencia y la contingencia no son lo mismo, pero en fin, tenemos tenemos el 23 de marzo reconocida una epidemia y por lo tanto se tienen que establecer las medidas de preparación para responder a dicha epidemia. Y de ahí para acá ha habido publicaciones pues prácticamente diarias, algunas en diario oficial y otras de manera específica en las dependencias, para empezar a establecer las actividades y medidas para darle continuidad operativa a ciertas actividades. El 26 de marzo es un día importante en esto, se hacen publicaciones en materia de normas oficiales mexicanas, se hacen publicaciones ya más formales relacionadas con lo que desde el 20 de marzo estableció la Secretaría de Economía en materia de comercio exterior para actuar de manera remota, y en un momento más vamos a ver esto de manera más específica, que tiene que ver con tres cosas: los trámites que son vía BUSEM, los trámites que son fuera de BUSEM y otros trámites, ¿no? Que estableció estrategias específicas, algunos correos electrónicos para poder solventarlos. También ha habido que ir reaccionando a decisiones y disposiciones que gobiernos extranjeros han estado generando con motivo de sus contingencias sanitarias propias. Pongo el ejemplo rápido de España, y ahora ya se volvió a partir de ayer un tema de toda la Unión Europea, en donde los certificados de origen, pues no había cómo visarlos o firmarlos, porque los funcionarios fueron resguardados. Y entonces, bueno, pues se establece desde aquel momento, si no mal recuerdo, 26 o 27 de marzo, que se pudieran utilizar con copia. Y apenas ayer ya se emite una opinión formal por parte de la Secretaría de Economía en donde reconoce que en efecto, y Economía le comunica a aduanas que en efecto es viable hacer uso de la copia del certificado de origen para darle solidez al despacho. Un poco más adelante pasaremos a eso y mi socio Uriel lo va a comentar también. Si hacemos, pase a la siguiente lámina y le regreso el micrófono a mi socio Uriel Amaya. Ana, por favor. Gracias, Pedro. Pues efectivamente, dentro de las acciones extraordinarias que emanan de la publicación del 23 de marzo con la conformación precisamente de esta máxima autoridad en términos ahora de salud, las acciones que se deben de estar promoviendo para evitar un mayor contagio y para controlar a los ya contagiados, pues tenemos la publicación propiamente del 27 de marzo, donde le otorga a la Secretaría de Salud de manera inmediata la posibilidad de utilizar todos los medios y recursos que estén a su alcance para poder controlar esta pandemia. También le permite a manera de fast track hacer la adquisición de todos los bienes y servicios que se requieran a nivel nacional sin necesidad de hacer licitaciones públicas. Es importante que dentro de este contexto también se le da la facultad de autorizar cualquier tipo de importación sobre los bienes que le van a permitir combatir esta pandemia. Y así podemos ver cómo se empieza a formar ya un cerco de diversas disposiciones que habilitan a la Secretaría de Salud para poder hacerse de los recursos y poder hacer frente a la enfermedad. Si podemos ir a la siguiente lámina, Dana, por favor. Justo parte de la problemática que se ha comentado a nivel mundial y que se ha visto, pues ayuda a disminuir el número de casos y a por lo menos tratar de dar mejor atención
a los casos que ya están contagiados, pues es precisamente tener una restricción dentro de las actividades diarias. Esto originalmente fue anunciado el 30 de marzo, aunque el diario oficial se emitió el 31 de marzo. Ya apuntaba Pedro sobre las actividades esenciales, que vamos a abundar un poquito más en la siguiente lámina, pero esto fue anunciado por Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y ahí dentro de las acciones extraordinarias que se publican el 31 de marzo, se ordena la suspensión inmediata de todas aquellas actividades que no sean consideradas extraordinarias, del 30 de marzo al 30 de abril. Esto es de principio. Recordemos que si el crecimiento de la pandemia y la afectación en el país, el número de casos, sigue aumentando, pues es posible que se extienda este plazo. Y dentro de las actividades esenciales, además de las que podemos suponer que tienen que ver con propiamente temas de salud, temas de contención de la pandemia, me permití recalcar aquí justo la temática de nuestro seminario del día de hoy. Se considera también una actividad primordial la recaudación tributaria. Y no sé aquí, Pedro, si quisieras comentar sobre algunas otras aristas que llevaron a poner a la actividad de la tributación, de la recaudación, como una de las actividades esenciales. Sí, ya me estaba yo queriendo emocionar con irme a lo de las actividades esenciales, pero tienes razón, hay que detenernos aquí porque el webinar al final lo planeamos como la situación para el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras o de comercio exterior, porque estábamos en el proyecto o en la espera o a la expectativa de si iba a haber o no, mis queridos socios contadores estaban en esa espera de a ver si iba a haber o no prórroga para la presentación de la declaración anual de personas morales, la cual finalmente no se dio. Y yo creo que ahí va a ser motivo de un análisis independiente, porque se entiende el por qué haya la petición de solicitar esta prórroga que no se dio. Sin embargo, lo más grave o lo más importante, creo yo, será los flujos, y los flujos son mensuales, y los mensuales se presentan en las declaraciones y pagos provisionales del mes, ¿no? Entonces, al final la declaración anual puede ser con pago o puede no resultar con pago, porque ya tienes toda una historia de un ejercicio en donde hiciste tus ajustes mensuales y llevaste a cabo algunas deducciones en algunos meses y otros no, y los costos y en fin, ¿no? Todo lo que es llevar a buen fin un ejercicio fiscal y coronar el esfuerzo en una declaración anual. Entonces, no deja de ser, sí controversial el que no haya existido este apoyo, pero creo que no era el más importante. Ahora, vamos a hablar al final del webinar sobre cuáles son los siguientes pasos o qué podemos esperar o cuáles son los escenarios. Y ahí yo creo que vale la pena comentar un poco más respecto a esto que implicará la actividad o inactividad de la autoridad fiscal. Pero pues como dice mi socio Liel, creo que era lógico y claro que la actividad recaudatoria, que implica por supuesto las aduanas, no iba a poder ser de otra manera que ser esencial, ¿no? Y esto porque somos un país que no nos podemos dar el lujo de encerrarnos un mes de cuarentena y no producir porque no tenemos una alacena llena o no tenemos una cuenta de banco lista para hacerle frente a una contingencia. El país funciona como una persona, ¿no? Hay quienes vivimos del día y hay que estar trabajando porque pues tu día a día es el que marca tus gastos y tus ingresos. Si te dicen de un día para otro no salgas, pues no comes. Entonces, creo que es un poco el reflejo de lo que nos pasa como país. Seguramente países como los nórdicos tienen unas reservas importantísimas para poder darle soporte a sus esquemas de protección social y de salud y
y de asistencia a la población, y pueden darse ese tipo de lujos y no solo dar estímulos, perdón, no solo dar plazos o diferir pagos, sino hacer apoyos directos, depósitos por 1,500 € por niño y 2,000 por anciano y cosas de ese tipo que pues sí, insisto, no somos un país que podamos darnos ese lujo porque no tenemos la cuenta de banco llena, ni tampoco la alacena llena para podernos colocar en un sillón con palomitas a nada más ver películas un mes, ¿no? Entonces, eso es lo que era de esperarse en cuestión de no suspensión de actividades tributarias y aduaneras. Y pues tan es así que el SAT no ha suspendido ningún plazo, ninguna actividad, más que quizá las que sean de trato directo con el público, restringirlas, no suspenderlas. Por lo tanto, tenemos que adecuar nuestra operación del negocio hacia eso. Ya no desgastarnos en comunicados y solicitudes y pedirle a la Cámara que vaya y le diga y que le manden un escrito al secretario de Hacienda y a la jefa del SAT. Digo, si se tiene que hacer, se hace, pero no podemos vivir de esa esperanza, ¿no? Hay que tener las previsiones necesarias internas para poder seguir seguir operando, darle continuidad operativa. Y ahorita vamos a platicar más adelante sobre qué es lo que recomienda Baker Tilly para esta contingencia, que van a ser pues, prácticamente esquemas claros de cómo administrar y contener y amortiguar esta emergencia. Y yo creo que más importante todavía, los planes de recuperación después de que esto suceda, ¿no? Y ahí va a haber una serie de acciones que tomar. Pero te dejo lo siguiente, que creo que es, si ponemos la siguiente lámina, Dana, es mucho de lo que decía yo, pero de manera más gráfica. Por cierto, esta presentación y el webinar completo se está grabando y vamos a poner tanto la presentación como los documentos que hemos estado mencionando, decretos, acuerdos y todo lo demás a disposición de ustedes para que los puedan bajar en alguna liga particular en nuestra página. Entonces, Pedro, ¿te perdón, parece? perdón, Te regreso el micrófono, Eliel. sí, perdón que los interrumpa. Comenta Rodolfo Vázquez en el chat que la industria IMEX, que es el motor económico principal aquí en la ciudad de Juárez, ya está bastante desacelerada. Adelante, Eliel, si quieres hacer algún comentario. Sí, es una pena. Yo vi por ahí también, pues, circulares que le hicieron a cámaras y asociaciones para invitarlos al cierre de, particularmente industria maquiladora, al cierre de maquiladoras que no tuvieran que ver con temas de salud. Es una pena bueno, el comunicado va muy enfocado precisamente a la industria maquiladora. Sabemos que hay medidas rigurosas de salud que se aplican en las maquiladoras, entonces me parece que también, más allá de hacer un corte tajante, habría que dar lineamientos de salud para que no se frene del todo la actividad tan importante en varias de las ciudades fronterizas, ¿no? Evidentemente Juárez, Tijuana, Reynosa, vamos, hay muchas ciudades que, pues, la vida de la industria maquiladora es la vida de la ciudad. Gracias, Pedro. Voy a aprovechar también para, pues, hacer rápidamente una semblanza de todas estas obligaciones fiscales, que esto, pues, se traducen en el tema de recaudación. Aquí lo que hicimos en las siguientes dos láminas es poner de manera general, sin necesariamente enfocarnos en alguna industria, cuáles son estas obligaciones que se tienen. Y me gustaría tal vez aquí destacar, pues, las obligaciones que nos llevan prácticamente de manera mensual a estar presentando, pues, declaraciones y pagos. Esas declaraciones informativas, las declaraciones y pagos mensuales, tanto de IVA como la declaración anual, pues ameritan un trabajo importante dentro de las organizaciones y en algunos más que tengan operaciones especiales, donde tienen que estar haciendo alguna retención, pues tienen todavía que hacer un trabajo adicional. Pues como ya adelantaba Pedro, lamentablemente no vimos sensibilidad por parte del gobierno para ser laxo y poder trabajar esto de manera, pues, un poquito con más tiempo,
porque pues para muchos es complicado irse a guardar a casa, complicado acatar algunas de las medidas, es más, poder instalarse en casa para poder trabajar implica también una serie de situaciones que no todos están listos. Bueno, entonces las principales obligaciones fiscales las tenemos en esta lámina. Ana, si me haces favor de cambiar a la siguiente lámina. Dame oportunidad de comentar algo ahorita, Eliel. Yo quiero aprovechar quiero aprovechar que estamos viendo esta lista que Eliel está repasando para recordarles que relacionado con el mantener operativa la empresa en tiempos de crisis y tomando el comentario de Rodolfo Vázquez de Juárez sobre los IMEX, la continuidad operativa no solo implica muchas veces la planta, el flujo, los sueldos, la compra de insumos, también implica el que tengamos un monitoreo constante de todas nuestras herramientas para poder operar. Me refiero a la certificación IMEX, a la certificación IBEX, al 32D, me refiero también al padrón de importadores, al padrón sectorial, al domicilio fiscal localizado, a las sucursales correctamente dadas de alta y también localizadas, al no tener un crédito fiscal pendiente que no sabe uno que lo tiene, una serie de variables que hoy la autoridad no solo toma para poder programar una auditoría de comercio exterior, sino para bajar un padrón general de importadores con todo lo que eso puede implicar con una entidad de alta operación de comercio exterior. Entonces, aprovecho para hacer el comercial. Nosotros en la firma tenemos un servicio que se llama 24/7 de comercio exterior, en donde hacemos una revisión periódica para que nuestra entidad tenga todo de manera operativa y no de repente estemos operando o queremos hacer una importación o ya tenemos el barco en el puerto o el camión en la frontera y a la hora de modular el señor agente aduanal nos habla y nos dice no me da firma porque no tienes padrón y ni siquiera sabíamos que no teníamos o por qué está suspendido y mucho menos la razón. Entonces, esta vigilancia constante, que nosotros le llamamos el servicio 24/7 de comercio exterior, es una herramienta muy útil para poder tener ese margen de maniobra y esa certeza, yo diría 80-20, porque no puede ser siempre el 100% de certeza, pero un 80-20 de certeza de que no vamos a tener ninguna contingencia a la hora de hacer nuestras operaciones de comercio exterior. Discúlpame, socio, te regreso el micrófono, pero creo que era oportuno hacer el comercial. Por supuesto, no, muy, muy, muy oportuno. Además, me encanta cómo pecas de modesto, hombre, ese 80 lo podemos llevar casi al 95. La verdad es que hemos sido muy exitosos en varios de nuestros clientes, donde, pues, lamentablemente los detienen en aduana por no estar en el padrón, por no estar al día en alguna situación, y hemos logrado con éxito, pues, poder solventar la problemática y despachar la mercancía. Pero bueno, la siguiente lámina justo estaba pensada para algunas operaciones especiales, algunas de las que ya platicamos, entonces no me gustaría invertirle mucho tiempo a eso. Vamos, por favor, a la siguiente lámina, Dana. Yo creo que aquí lo que va a ser importante destacar, siguiente lámina. Ahí, muy bien. Pues es que al día de hoy, con tantos cambios, con tanto bombardeo de publicaciones y de ajustes y demás, después de hacer el análisis minucioso, podemos decirle que no hay un cambio en las obligaciones fiscales como efecto del COVID-19. Más allá de eso, como ya lo vimos, siguiente lámina, por favor. No hay prórrogas para presentar informes, declaraciones en impuestos federales. Siguiente lámina, por favor. Y desde el punto de vista federal,
al día de hoy no hay un estímulo. El gobierno federal no se ha detenido en mencionar en diversas ocasiones, conferencias de prensa, que no se van a otorgar ningún estímulo fiscal. Sin embargo, aquí viene una reflexión importante porque dado que la actividad económica en los próximos meses se va a ver muy limitada, es muy posible que no va a haber ingresos adicionales con las reglas actuales. Incluso, ya vimos el reflejo, ya nos platicaba Pedro al inicio de esta charla, no van a llegar a los números que se tenían proyectados. Siguiente lámina, por favor. Lo que sí tenemos nosotros identificados, y agradezco aquí en el chat a Rodolfo Vázquez, son los estímulos que han estado dando algunos estados. Tenemos aquí mapeados, por lo menos hasta el día de ayer, 16 estados donde han estado dando estímulos que consisten, con algunas de sus variantes, en las siguientes 4 premisas. Diferir, disminuir o, en el mejor de los casos, eliminar el impuesto sobre nómina para los meses de marzo, abril y mayo. El segundo pilar que han estado utilizando es diferir o exentar el impuesto sobre hospedaje en un periodo similar, de marzo a mayo. En la gran mayoría han coincidido estos 16 estados en suspender los ejercicios de fiscalización de contribuciones estatales y locales. Y esto es, pues, para evitar poner en riesgo al personal que tienen a su cargo, también al personal que labora en las compañías. Finalmente, algunos estados también han asumido la responsabilidad de generar esquemas de pago que vayan acorde con la actividad económica, difiriendo así algunos pagos de impuestos que se habían acordado vía convenio. Aquí les dejamos la lista de cuáles son estos estados. Y con esto le regreso la palabra a Pedro para cerrar el tema de estímulos fiscales, el efecto fiscal. Y vamos a entrar de lleno a los cambios que tenemos en materia de comercio exterior y las regulaciones de comercio exterior. También comenta Brenda en el chat que si creen que sería conveniente y necesario que el Estado pida un préstamo al FMI o una institución similar para lograr darle alivio a la población, como se hace en Escandinavia, según mencionaba Pedro. Bueno, termino con lo que estaba comentando mi socio y voy al comentario o pregunta de Brenda. Yo creo que va a ser necesario que en nuestro próximo webinar tomemos un poco más amplitud de esta compilación de estímulos estatales para dar a conocerlos de manera directa, porque normalmente son en materia social, administrativa, fiscal y de salud, bueno, y de seguridad también, ¿no? Entonces, estos 5 tópicos que pues evidentemente los que más nos interesan por la materia a la que nos dedicamos serán los administrativos y fiscales. Sería bueno que los pusiéramos en un documento, socio, así muy compiladito, estado por estado, para que, pues, como nos están escuchando a nivel nacional, cada quien los pueda hacer propios en el lugar donde se encuentre. Y además, cada gobernador ha ido aumentando o ajustando los que originalmente ofrecieron en un primer momento. Entonces, esto, como decía yo al inicio del webinar, va a seguir siendo dinámico y se van a seguir publicando más cosas, ¿no? Ya hay hasta municipios que están participando en este tipo de apoyo, sobre todo, y estímulo. Y sí, Brenda, pues fíjate, Brenda, que pues crédito, línea de crédito, préstamo del Fondo Monetario, pues ya tenemos. Cada día menos, ¿verdad? Porque la calificación soberana ha ido a la baja y a nosotros como país nos califican en base a variables muy sencillas que tienen que ver con Pemex principalmente y la salud de las finanzas públicas a nivel macro. Digo, yo no soy economista, respeto mucho esos temas, no los domino a plenitud, pero yo considero que hoy tendríamos las herramientas crediticias para poder hacerle frente.
Ese no es el problema. El problema es qué va a pasar después. ¿Cómo vamos a poderle hacer frente a un compromiso gigantesco, sobre todo que sería en dólares y nuestra moneda anda un poquito flaquita? Entonces habrá que tener mucha precaución. Yo me inclinaría por soluciones todavía internas o caseras, ¿no? Endeudamiento interno más que otra cosa, incurrir a algo al exterior por lo que comento del dólar y el petróleo, ¿no? También hay por aquí algunos otros comentarios. Rodolfo, sí, Rodolfo, precisamente iba yo a comentar que ahorita en abril y mayo se presenta, o sea, sí que para abril y para mayo se presentan los reportes de Prosec y de IMEX, que eso es otro de los olvidos que normalmente causan un problema operativo logístico en el día menos esperado, porque resulta, yo asumo que aquí hay los participantes, muchos operadores, gerentes, compliance managers en comercio exterior, y el área normalmente o depende del área jurídica, del área de impuestos, del CFO, de finanzas, de administración. Y como ellos son los encargados de los recortes en la empresa, pues al primero que voltean a ver es, a ver, recorta la comercio exterior, la consultoría, la asesoría y esas cosas, o quien le captura o vigila los reportes y avisos. Total, ¿qué importancia debe tener mandar un reporte o un aviso, ¿no? ¿O qué dificultad puede tener llegar, tener al corriente un anexo 24, ¿no? Y ahí es donde empiezan las tragedias, ¿no? Porque no presentan el reporte, se inicia el proceso de suspensión de algo, de cancelación, y luego para revertir eso es un problema, ¿no? Y si no, párense en la oficialía partes o en la recepción de la Secretaría de Economía y verán cómo no es un gran problema. Entonces, en efecto, gracias por el comentario, Rodolfo. Hay esos avisos pronto. También nos dice Rodolfo que para empresas IMEX la presentación se puede realizar el último día de mayo, es correcto. Y el gobierno federal siguiendo inyectándole dinero a Pemex. Bueno, como dicen por ahí cuando los entrevistan, no comments. Bien, si pasamos a la siguiente lámina, como decía mi socio Eliel, vamos a hacer, esto yo te sugeriría, Eliel, que lo hiciéramos de manera bastante ágil. Es nada más enunciativo, como decía Eliel, es hacerles un desglose particular de todas las medidas que la Secretaría de Economía ha anunciado para mantener la operación de trámites de comercio exterior, y decía yo que es en tres vertientes: lo de BUSEM, lo que no va por BUSEM y los otros trámites, ¿no? Están divididos en esos tres. Esta presentación va a ser de su dominio, o sea, se las vamos a compartir para que no nos tengamos que detener tanto. Entonces, el primero, decíamos, se detona en el 20 de marzo con ese oficio en donde se establecen cuáles eran, pues, los mecanismos de la oficialía de partes, los correos electrónicos, qué tipos de trámites se tenían que mandar. Y ahí empezó nuestro calvario, a lo mejor, de cuáles sí, cuáles no. Me van a contestar, no me van a contestar, nadie me recibe, nadie me contesta el teléfono. Bueno, yo creo que la Secretaría de Economía ha podido responder en la medida de sus posibilidades y de una epidemia, una contingencia que nadie teníamos previsto, lo más correcto que se ha podido. Además, estaban ellos en un proceso de reajuste interno, tan es así que la Dirección General cambió de nombre, para poderse hacer más de trámites remotos que presenciales. Estaban haciendo una serie de ajustes en sus sistemas, en las delegaciones y subdelegaciones, ustedes lo saben perfectamente. Pues esto les pasó por encima o por en medio de toda esa transformación que estaban haciendo. Entonces, no quiere decir que exculpe o yo o culpe a alguien, simplemente así es, y hay que adaptarse y hay que tener los mecanismos para poder reaccionar de manera correcta. Socio, ¿quieres entrar a la primera parte, que son trámites de BUSEM, para darle continuidad a la presentación, ¿no? E irnos muy rápido. Por supuesto, claro que sí. De hecho, vale la pena comentar que, bueno, pues esta publicación del 20, si pusiéramos en un compilado, tendrías que considerar la publicación del 20, del 26 y del 31. En su conjunto, nos permiten ver cómo se ha ido ajustando esta serie de trámites.
Y bueno, el primero de ellos ya se estaba comentando, pues es el tema de IMEX y PROSEC. Van a seguir, en este caso, de manera ordinaria. Se liberó dentro de la plataforma la manera de cómo empezar a subir la información que a veces se tenía que presentar en físico. Ahora todos estos trámites son por BUSEM. Incluso si navegan por ahí van a encontrar también una guía rápida para subir la fe de hechos, que bueno, pues ya es un requisito en la solicitud del programa IMEX PROSEC y la ampliación de los mismos. Siguiente lámina, por favor. A efectos de hacer frente a esta transformación, también se señalan cuáles son aquellos trámites que están fuera de BUSEM, pero que se van a estar atendiendo a través de medios electrónicos. Y se generó un listado donde podemos observar, dependiendo del trámite, a dónde se tiene que enviar este correo electrónico. Siguiente lámina, por favor. También se mencionan otras disposiciones, como los permisos previos de azúcar, como la ratificación de los trámites de IMEX, el caso del dictamen para aquellos sensibles, los certificados de origen, y donde se establece que el plazo de respuesta pues, puede seguir siendo de 3 días hábiles para efectos de dar continuidad a los negocios en México y dar continuidad al comercio exterior. Siguiente lámina, por favor. Esta es la continuación que les explicábamos con la publicación del 26 de marzo. Y en esta publicación, siguiente lámina, se habla también de certificados de origen, donde se limita a un horario para poder hacer la recolección de los certificados de origen. Ahora esto se va a ajustar en los siguientes días, muy probablemente, con el tema de certificados de origen electrónico. También, siguiente lámina, los avisos automáticos de importación para productos siderúrgicos, donde se hace hincapié que no será necesario anexar la copia de los certificados de molino, únicamente el certificado de calidad. Y esto es para darle velocidad al proceso que se hacía de aviso y de registro de cada una de las coladas. Siguiente lámina, por favor. A manera de flexibilizar también los temas que tienen que ver con cupo. Recordemos que muchos de los bienes que están ligados a los cupos son bienes que se consideran sensibles dentro de la economía mexicana. También se acepta ya, en este caso, la asignación de cupos, incluso sin la ratificación del contador público en la oficina de representación, lo cual pues hace nuevamente que se acelere el proceso, que se agilice, dando facilidades así a los importadores que utilizan cupos. Siguiente lámina, por favor. En el caso de las autorizaciones de regla octava, se hace también de conocimiento que serán enviadas como texto a correo electrónico, sin que sea necesario señalar con un oficio que venga firmado. Insisto, todo esto es para dar cabida a una velocidad con la que tiene que responder Secretaría de Economía a través de medios electrónicos. Aquí me gustaría, si podemos pasar a la siguiente lámina, pues tal vez comentar sobre cuáles son las problemáticas más comunes en las aduanas. Y para ello tal vez vale la pena preguntarte, Pedro, ¿cuál ha sido desde tu perspectiva, dentro de estos ajustes que hemos estado repasando, pues el que más va a facilitar de cara a que pues muchos de los importadores batallaban con estos temas, incluso el que está ahorita en pantalla, que tiene que ver con los datos inexactos? Y cómo es que pues se definió que fueran estos y no otras las situaciones de facilitación. Bueno, pues mira, lo primero que se me viene a la mente es algo que ya existió. Ya tuvimos una contingencia igual, y digo igual desde el tema logístico aduanero, no de salud, porque claramente esto está más fuerte, que era la H1N1, ¿no? La famosa influenza aquella del 2009, que además nos tomó con la crisis del 2008, la crisis hipotecaria de Estados Unidos en 2008, también en una mala posición. Y para acabarla, nosotros éramos el foco de la infección, o sea, nosotros éramos la China de aquel año, de 2009,
Recuerdo que hubo un decreto de 2 de mayo del 2009 en donde hubo exención de impuestos generales de importación y de contribuciones de comercio exterior en general para la importación de equipo médico, de material de curación y cosas de ese tipo, ¿no? Eh, ya hubo algo similar ahorita, no salió vía decreto, pero salió vía reglas. Y bueno, hablaba no tanto de exención de contribuciones, porque ahora el artículo 28 de la Constitución impide que haya ese tipo de beneficios. Es polémico esto que estoy diciendo. Yo creo que sí se puede o debe de poderse vía el código fiscal, o sea, vía estímulos al comercio exterior en este caso, junto con la ley aduanera. Pero bueno, este tipo de cosas que son en realidad, como decía Saliel, de facilidad o de agilidad en el despacho, yo creo que es lo que sí vamos a empezar a ver en las próximas días o semanas por parte del área operativa que es la Administración General de Aduanas. Y cuestiones como lo que decía yo de utilizar fotocopias de certificados de origen en vez de los originales visados o sellados, es la primera muestra de que hacia allá tenemos que caminar. Y espero que esto no vaya a ser motivo de fiesta para los contrabandistas, pero se tiene que hacer, ¿no? Son el tipo de medidas que son prácticas, son administrativas, que se tienen que tomar. Y esto que estás desglosando, pues forma parte de lo que se debe de contener, ¿no? Entonces, esta facilidad de trámites, vamos a empezar a ver y hay que estar al pendiente y yo creo que ahí vale la pena que reflexionemos, Aliel, cómo ponemos a disposición de nuestros usuarios un repositorio informático, y ahí Alberto te lo voy a dejar de tarea, para ir colocando sobre, no tanto diarios oficiales, más bien circulares y oficios que se estén dando entre el SAT y la Secretaría de Economía para ir liberando y destrabando este tipo de cosas, porque pues el SAT va a hacer, o las aduanas van a hacer lo que Economía le indique. Y si dice, pídeles NOMS, pues pedirá NOMS. Y si les pide, si le dice, libera restricciones y regulaciones no arancelarias, lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer. Porque ahí el área ordenadora, pues es la Secretaría de Economía, ¿no? Al SAT solamente le toca ejecutar. Y renunciar un poco a la tentación de estar consultando todo, porque pues, no se van a dar abasto en consultar. Entonces yo creo que la estrategia de nosotros como firma debe de ser recibir, analizar esa interacción entre las dependencias y volvernos un poquito Montessori. Yo sé que tiene riesgos y tiene cosas que hay que validar, pero no podemos pretender que todo esté funcionando a lo como estábamos acostumbrados, ¿no? Era mandar el correo, recibir un comentario, un criterio, hacer una consulta. Eso en este momento no va a ser lo confiable o ni siquiera lo deseable para obtener una respuesta, y los embarques y el flujo de mercancías no va a poder estar esperando a que haya un pronunciamiento, si es que algún día lo hay, ¿no? Entonces, bueno, pues te regreso el micrófono. Creo que seguíamos con lo de la fe de hechos del programa no, las solicitudes de devolución de drawback, ¿no? Y pues realmente, gracias Pedro, realmente tenemos aquí pues un compilado de todas estas facilitaciones. Digo, no hace falta que les diga lo que están viendo en pantalla, pero pues al final del día lo que buscan es que pues pase la mercancía y después se hagan las aclaraciones. También están siendo sensibles, siguiente lámina, Dana, en las solicitudes de devolución de impuestos pagados. Y aquí se deberá de enviar la solicitud vía correo electrónico para efectos de que se le dé contestación en días y horas hábiles. Siguiente lámina, ya hablábamos también de la fe de hechos para los programas IMEX. Y bueno, como les adelantaba, pues hay una guía que vamos a publicar también para ponerla a disposición de todo nuestro auditorio sobre cómo debe hacerse la alimentación de la guía de la fe de hechos. Dana, si podemos pasar 2 láminas más. Una más, por favor.
que si sumarizamos todos estos esfuerzos, vamos a poder identificar que las delegaciones y, en este caso, la Secretaría de Economía va a cerrar sus puertas para la recepción de trámites y únicamente estará habilitada la entrega de algunos documentos, como es los certificados de origen. Cualquier información importante, como ha estado saliendo, será mediante acuerdos, será también promovida mediante su página web y en Twitter. Yo creo que ahí podemos también tener una interacción importante con lo que comentaba Pedro para efectos de poner a su disposición pues lo que ya se ha venido comentando como esquemas de facilitación y lo que va a suceder después, que va a ser precisamente estos lineamientos de qué tanto se relaja la normativa de comercio exterior para efectos de dar entrada a los bienes en la aduana. Siguiente lámina, por favor. Quisimos dejar esta lámina porque sabemos de algunos de nuestros clientes que es importante el tema de cumplimiento de normas oficiales mexicanas y para ello pues existe una publicación que vale la pena echarle un vistazo a efectos de identificar, bueno, pues cuáles son estas facilidades que se están dando para el cumplimiento de las normas oficiales. Básicamente lo que se está haciendo es que en lugar de que se tenga ya el oficio de resolución, el escrito de resolución por parte de las unidades verificadoras o de los organismos de certificación, bastará con que se muestre en aduanas y se ingrese, en este caso, dentro de la modulación del pedimento, los dígitos de la entrada o de la solicitud de la revisión de la norma oficial, lo cual acelera diametralmente el comercio exterior para los bienes que están sujetos a muchas de las normas. Habíamos visto casos, sobre todo a finales del año pasado, que pasaban 2-3 meses, no había todavía una resolución. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esto es básicamente los que le platicaba. Perdón, siguiente lámina. Esto es lo del folio, se los dejo ahí también por si necesitan regresar. El folio que se va a estar transmitiendo de la unidad de verificación no deberá de ser mayor a 32 caracteres, incluyendo los guiones correspondientes. Muy bien. Me parece que las siguientes láminas, que son 2 más, son detalle de lo que les hemos venido comentando. Yo creo que es buen momento, por el tiempo en el que estamos, de abrir, en este caso, el chat y si hubiera alguna pregunta, tratar de darle salida. Pedro, ¿algo que gustes comentar? Sí, por aquí Aranza nos comenta en el chat precisamente que en la cuestión sanitaria, ¿qué pasa con la mercancía que está en recintos aduaneros? Pues Aranza, no pasa nada. De momento, pues estamos en la operación normal. A mí lo que me preocuparía es la afectación en la cadena de suministro que se puede empezar a presentar por la suspensión de actividades que pudieran no ser esenciales, pero que acompañan una carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mandaste a la gente del almacén a su casa, si mandaste a la gente de la transportista a su casa, si el chofer se fue también a su casa, o hay un recorte en la aduana por que hay nada más guardias o es un servicio extraordinario, o la agencia aduanal también hizo guardias y hay menos personal. Eso es lo que a mí me preocuparía, porque técnica o jurídicamente con la carga, pues no pasa nada. Ahorita no tiene que pasar nada. Al contrario, lo que le puede pasar es positivo, que le liberen alguna restricción, permiso, arancel si es equipo médico, cosas así. Pero más bien la cadena logística, la cadena de suministro es la que debemos ahorita cuidar y que tiene que ver con el plan de contingencia que sería una parte de mi conclusión, que ya debemos llegar a ella por respeto al tiempo que ofrecimos. Y bueno, pues entonces esta sería la preocupación de todos, ¿no? Tener certeza en la cadena logística y mantenerla operativa lo más posible. Creo que esa es la pregunta que hay. Y entonces entro a esa conclusión, Eliel, en el momento que me quieras interrumpir, por favor. Tenemos que hacer 2 cosas, decía yo hace un momento. Tener un plan de contingencia, un plan que amortigue los efectos de la crisis en el presente. Y ese plan tiene que ver con cuestiones laborales, con cuestiones jurídicas, con cuestiones económicas y con cuestiones de seguridad. Dejo la de seguridad al último porque va ligado con lo que comentaba yo de la cadena o de la logística o toda la cadena de la logística de suministro.
porque en la medida en que esa cadena se pueda romper o entorpecer, nos va a generar lo demás. Una cadena logística rota genera incumplimiento, genera desabasto, el desabasto genera crisis, genera estrés, genera, pues esperemos que no, pero pueda ser rapiña o robo, y de ahí llevarnos a temas más fuertes como conflictividad social y inseguridad pública en general, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad del comercio exterior es más de lo que creemos, el no interrumpir los flujos de mercancía, sobre todo cuando se trata de insumos, para que las líneas de producción no se interrumpan, para que la maquilación no se interrumpa, debe de ser actividad esencial y estratégica, ¿no? Y la continuidad operativa no está por encima, por supuesto, de la salud de nadie, eso es lo primero, la salud y la vida de todos, pero inmediatamente después tiene que venir la continuidad operativa de los negocios que puedan mantenerse abiertos y funcionando, porque esos son los que van a podernos generar ingresos que se traduzcan en impuestos, se traduzcan en apoyos gubernamentales y se traduzcan en todo lo demás que pueda mantener a la economía, aunque sea un poco apagada o bastante apagada, pero funcionando. Y nuestra exportación, pues es estratégica, y más con el dólar a como se encuentra, porque nuestros productos se volvieron más baratos en el mundo, y esto pues nos va a generar seguramente una demanda importante y que podamos colocarlos en mercados que no los habíamos colocado. Entonces, esas son los aspectos que son oportunidades que hay que aprovechar y que el comercio exterior lo puede ofrecer en este momento más que cualquier otra actividad. No pensemos en nuestra gente restaurantes, imagínense, ¿no? Nuestra gente del turismo, que la están pasando realmente mal, porque eso implica viaje e implica concentraciones humanas. El comercio exterior no, el comercio exterior es la carga y llegar a su destino del país de origen donde se trate, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que hacer como primera parte. Y segundo, pues ya ir teniendo pensado un plan de reactivación en cuanto esto empiece a pasar. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber necesariamente reestructuras, va a haber reestructura corporativa, va a haber cambio de forma de trabajar, va a haber una serie de cuestiones de reestructura financiera, de reestructura de pasivos, de reestructura de flujos, vaya, hasta de reestructura de cómo nos reunimos, ¿no? Para que estemos claros con esto, y precisamente para eso Baker Tilly se pone a su disposición para que cuenten con nosotros para cualquiera de estas cosas que les puedan hacer falta, no solo en comercio exterior, sino en la demás gama de nuestros servicios. No sé si se me fue algo, Eliel, pero pues incertidumbre jurídica, inseguridad pública, pues problemáticas operativas del gobierno, y por supuesto la crisis económica y sanitaria, pues son con lo que vamos a tener que lidiar en estos próximos tiempos, ¿no? Así es que te dejo el cierre. Gracias por la atención de todos y por haber asistido. Los esperamos en la siguiente, el 7 de abril, con nuestro socio Agustín Espino en materia de precios de transferencia. Buen día. Muchas gracias, Pedro. Pues coincido en todos los puntos que nos has dado. Me parece que lo valioso para todos aquellos que lograron conectarse en este webinar es que, bueno, pues ahora tienen claros que más allá ahorita de tener una condescendencia en términos fiscales a nivel federal, existen algunos programas a nivel estatales que hay que aprovechar, y existe facilitación al comercio para no detener esta importantísima actividad. Yo invitaría a nuestro auditorio a estar pendientes. Hemos preparado una serie de eventos que van a ir ligándose entre ellos, donde invitamos a diversos expertos a que nos den su opinión de cómo aprovechar esta crisis económica, esta crisis de salud en nuestras organizaciones para efectos de poder pues mantener el estatus al menos quo, no tener que cerrar propiamente, y, ¿por qué no?, capitalizar esto como una oportunidad en un futuro. Gracias a todos, gracias, Pedro. Sin más ni más, me despido.